Muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema de las asíntotas horizontales y verticales. Entonces, habíamos dicho que para determinar las asíntotas horizontales íbamos a evaluar los límites cuando x tiende a más infinito, más o menos infinito, ¿no? Que en los casos de funciones polinómicas que no incluyen una raíz par, el límite cuando x tiende a más infinito va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito. Es decir, que tendríamos una sola asíntota horizontal. Y en el caso de las asíntotas verticales, tenemos que primero determinamos los valores prohibidos y luego evaluamos los límites cuando x tiende a los valores prohibidos, ¿no? Entonces, en este caso vamos a iniciar determinando las asíntotas verticales porque es más largo en este caso en vista de que para esta función tenemos dos valores prohibidos. Los valores prohibidos en este caso son los valores donde el denominador x cuadrado menos 4 es igual a 0. Entonces, esto lo podemos factorizar como x más 2 por x menos 2. Y entonces los valores prohibidos son menos 2 y 2. Bien, tanto menos 2 como 2 hacen 0 el denominador, pero no así en el numerador. Si yo sustituyo 2 o menos 2 aquí en la x del numerador, esto me va a quedar un valor positivo, ¿no? Que sería 4, porque ahí está elevado al cuadrado, entonces no importa si yo le doy menos 2 o 2, el resultado siempre va a ser 4. Entonces 4 menos 1 es 3, en el numerador siempre me va a quedar un valor positivo, es decir que no voy a tener en este caso la forma indeterminada. Entonces, cuando el valor al cual tiende x hace 0 únicamente el denominador, entonces nos encontramos ante un límite infinito. Y eso implica que tendría que evaluarse el límite de forma lateral. Bien, entonces vamos a evaluar los límites cuando x tiende a los valores prohibidos. Límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Entonces, recuerde, evaluamos los límites de forma lateral cuando el valor prohibido hace 0 únicamente el denominador. Bien, entonces vamos a, en este caso dijimos que era más sencillo darle valores a la función, ¿no? Eso iba a ser la forma más sencilla que factorizar el denominador y hacer una tabla de variación de signos, porque esta función es sumamente sencilla, entonces no valdría la pena
hacer una tabla de variación de signos. Entonces, fíjese, si sustituimos un valor a la izquierda de menos 2.1, menos 2.1 elevado al cuadrado es algo así como 4.2. No, 4.41 sería más o menos. Entonces, 4.41 menos 1, 3.41. Aquí nos queda una constante positiva. Y aquí 2.1 negativo elevado al cuadrado, 4.41 menos 4, 0.41 positivo. O sea, aquí nos queda un valor cercano a 0 positivo. Entonces, de acuerdo con los teoremas de los límites infinitos, entre más infinito. Ya con esto sabemos que hay asíntota vertical en menos 12. Pero como vamos a graficar, entonces necesitamos toda la información. Entonces vamos a evaluar ahora el límite cuando x tiende a menos 2, perdón, por la derecha. Y un valor a la derecha de menos 2 sería menos 1.9. O menos 1.9 elevado al cuadrado sería 3.61, ¿no? 3.61 menos 1, 2.61, 2.61 es un número positivo, que es lo que nos interesa. Y aquí tendríamos 3.61 menos 4, ¿verdad? Entonces sería aproximadamente, qué sé yo, 0.39, negativo. O sea, un valor cercano a 0, negativo. Entonces, más entre menos nos da menos infinito. Bien, entonces vamos a probar ahora los límites cuando x tiende a 2. Igualmente, 2 es un valor prohibido que hace 0 únicamente el denominador. Entonces, de igual forma, vamos a evaluar los límites de forma lateral. Vamos a evaluar por la izquierda y por la derecha. Bien, entonces, si le damos a x un valor por la izquierda de 2, en el numerador nos va a quedar un número positivo, ¿no? Si evalúo 1.9, que está a la izquierda de 2, y le elevo al cuadrado, ese me va a dar 3.61. 3.61 menos 1 nos daría 2.61 positivo, es decir, una constante positiva en el numerador. Y entonces aquí tendríamos 3.61 menos 4 nos daría negativo 0.39, es decir, un valor cercano a 0 negativo. Entonces esto tiende a menos infinito, ¿verdad? Porque más entre menos infinito. Bien, luego vamos a darle a la función un valor a la derecha de 2.
la derecha de 2 sería 2.1, ¿no? Entonces, si le damos 2.1 elevado al cuadrado sería 4.41. Entonces, 4.41 menos 1, 3.41. Es decir, una constante positiva en el numerador y en el denominador 4.41 menos 4 sería 0.39 positivo. Más, entre más infinito. Entonces nosotros concluimos aquí que las rectas x igual menos 2 y x igual 2 son asíntotas verticales de esta función. Bien, y las asíntotas horizontales, dijimos que para determinar las asíntotas horizontales íbamos a evaluar los límites cuando x tiende a más y menos infinito. En este caso, podemos aplicar la forma abreviada, ¿verdad? Entonces, si se recuerda, la forma abreviada implicaba que íbamos a tomar únicamente las variables de mayor grado o las expresiones con la variable de mayor grado, tanto en el numerador como en el denominador. Y vamos a simplificar. Aquí estos dos se cancelan y me quedaría 1, ¿no? Y entonces el límite de una constante sabemos que es la misma constante. Bien, y habíamos dicho que como aquí no se incluye una raíz par, el límite cuando x tiende a más infinito es exactamente igual al límite cuando x tiende a menos infinito. Es decir, que vamos a tener solamente una asíntota horizontal. Bien, entonces dijimos que para graficar esto, primero identificaríamos tanto las asíntotas verticales como las horizontales. Y aquí tenemos dos asíntotas verticales, perdón. Una en menos 2 y la otra en 2. Y la asíntota horizontal está en y igual a 1. Bien, vamos a identificar las tendencias, ¿no? Entonces,
cuando nos aproximamos a menos 2 por la izquierda, aquí está menos 2, la izquierda de menos 2 es acá, dice que y tiende a más infinito. Y lo voy a colocar aquí arriba, ¿no? Luego dice que cuando x tiende a menos 2 por la derecha, y tiende a menos infinito. Entonces, este menos 2, la derecha de menos 2 es acá, entonces tiende a menos infinito. Luego vemos los límites en 2. Por la izquierda de 2, y tiende a menos infinito. Este 2, este es el lado izquierdo, y tiende a menos infinito. Y por la derecha de 2 tiende a más infinito. La derecha de 2 es por este lado. Entonces y tiende a más infinito. A mí me gusta determinar primero la asíntota vertical porque, como les decía, me ayuda a identificar cómo se va a ajustar el, la gráfica a la asíntota horizontal. Entonces, dice aquí que cuando tiende a más infinito, y tiende a 1. Entonces, lo lógico de pensar es que esto va a venir aquí así, porque no es probable, ¿verdad? Excepto en ciertas funciones que, y de hecho de grado 2, ¿no? Que ¿cómo que llama? El trazo del gráfico corte la asíntota horizontal. Bien, y cuando tiende a menos infinito, también tiende a 1, diría, acercándose a esta línea, el gráfico. Entonces, esta es la parte fácil porque solo tengo que unir esto aquí así. Y lo que tiene de por medio al eje X no es necesario. A ustedes no se le evalúa eso, pero obviamente para que tenga sentido la gráfica, deberíamos de poder determinar tanto los interceptos en X como en Y. ¿Dónde intercepta en Y? Si le damos valor de 0 a X, aquí sería 0, me quedaría menos 1, 0 menos 4. Menos 1 entre menos 4, un cuarto. Digamos que un cuarto esté como por ahí. Ese es el intercepto en Y. Y luego los interceptos en X en un cociente, en una función racional, son los valores que hacen 0 el numerador. El numerador se hace 0 en 1 y en menos 1. Entonces, estos son los interceptos en X. Entonces el gráfico vendría corta ahí, corta acá, corta por aquí, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un bosquejo aproximado del gráfico de la función. Recuerde que estas son funciones de grado 2. En teoría, usted debería de ser capaz de poderla graficar. Bien, vamos a continuar con el siguiente tema para esta unidad, que es el tema de la continuidad. Entonces, la continuidad de una función en un número. Entonces, mire, para que una función sea continua, tienen que cumplirse tres condiciones. Y si usted ve, ahí dice sí y solo sí. Cuando se dice sí y solo sí, implica que tienen que ser todas las condiciones. O sea, con una condición que no se cumpla, la función es discontinua. O sea, aquí no hay así como de que es medio continuo, no. Es todo o nada. Si una de esas condiciones no se cumple,
la función es discontinua. Y como las funciones eh, pueden ser discontinuas, existen dos tipos de discontinuidad. Entonces, una de ellas es la discontinuidad removible. Vamos a ponerle aquí un título. Y mire que la clasificación de la discontinuidad gira alrededor del límite, es decir, de la condición 2. Si el límite existe, la función tiene una discontinuidad removible. Es decir, si no se cumple alguna de las condiciones, por ejemplo, si no se cumple la 1 o la 3 o la 1 y la 3, pero se cumple la 2, la discontinuidad es removible. Entonces, por eso aquí le dice, si se cumple la condición 2, pero faltan una o las dos condiciones restantes, la función tiene discontinuidad removible. Y cuando la discontinuidad es removible, las funciones pueden redefinirse, eh, modificando las condiciones 1 y 2 o agregándole, ¿verdad?, a la función original las condiciones que le hacen falta para ser continua. Eh, en el caso de la discontinuidad removible, lo que sucede es que en la gráfica tenemos únicamente un agujerito, ¿verdad? Un hueco ahí en el punto donde no hay continuidad. Ahora, cuando la discontinuidad es esencial, que vamos a ponerle aquí un titulito, discontinuidad esencial. Entonces, cuando la discontinuidad es esencial, no hay forma de hacer la función continua. Y la discontinuidad es esencial cuando el límite no existe. Entonces, por eso dice aquí, si la condición 2 no se cumple, es decir, que el límite cuando x tiende a A no existe, yo le agregaría aquí también cuando el límite, cuando x tiende al número A de f de x es igual a más o menos infinito. Es decir, cuando nosotros tenemos que el límite no existe o que el límite es un límite infinito, es decir, que hay una asíntota vertical, entonces la discontinuidad es esencial. Y cuando la discontinuidad es esencial, no puede redefinirse para obtener una función continua. Bien, gráficamente allí están los tipos de discontinuidad. En este caso, si usted ve, aquí hay una asíntota vertical, entonces la discontinuidad es esencial. Aquí hay un salto en la gráfica, el límite no existe. Por un lado es un valor, por el otro lado de A es otro. Hay un salto en la gráfica, discontinuidad esencial. Y las removibles son estas, ¿no? Cuando hay un agujero en la gráfica o cuando la imagen está desplazada del gráfico, ¿no? Hay un agujerito ahí, pero la imagen de A existe, pero no
en la continuación de la gráfica, sino que está separada. Bien, la continuidad debe de determinarse siguiendo las condiciones, es decir, sería casi como una receta de cocina, ¿no? Que usted la va siguiendo paso a paso. Entonces, para esta función se nos pide que determinemos si es continua en x igual a 2. Entonces, lo primero que tendríamos que determinar es si existe f de 2, ¿no? Entonces, en, veo estas dos condiciones y veo en cuál de ellas se incluye el 2. Y vemos que se incluye la primera condición. Entonces, para evaluar 2, yo voy a sustituir en x cuadrado menos 1. 2 al cuadrado es 4, menos 1 es 3. Entonces, esa condición o esa primera condición se cumple. Luego, habría que ver si se cumple la condición 2. ¿Cuál es la condición 2? Que el límite cuando x tiende justamente a 2 existan. Bien, entonces tendríamos que evaluar el límite, pero vemos que justamente en 2 las condiciones de esta función cambian. Es decir, que para valores a la derecha de 2 yo voy a tener que utilizar esta expresión y para valores a la izquierda de 2 yo tengo que utilizar esta otra expresión. Es decir, tengo que evaluar los límites de forma lateral. Entonces vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Bien, entonces como 2 no es un valor prohibido, sustituimos 2 al cuadrado es 4, menos 1, 3, y aquí 5 menos 2 es 3. Entonces el límite cuando x tiende a 2 es 3. Entonces se cumple la segunda condición. Y la tercera condición se cumpliría porque dice que para que sea continua, f de 2 debería ser igual al límite cuando x tiende a 2 de esta función. Bien, veamos el gráfico de esta función. Entonces vamos a graficar para valores menores que 2. Si x vale 0, y vale 5, que sería el intercepto en y, o sea, interceptaría aquí. Podemos darle un valor adicional porque como es una línea recta para poderla trazar, entonces si nosotros le damos valor de 1, 5 menos 1 es 4. Ya con esos dos valores nosotros podemos realizar el trazo del gráfico.
Entonces, aquí tendríamos un agujerito porque aquí en 5 menos x no se incluye el 2. Entonces nos quedaría un huequito ahí, ¿verdad? Ser mejor este. Ahí, ¿verdad? Si nos quedara ese huequito ahí, la función sería discontinua, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que en esta condición sí hay imagen para 2. Entonces dice que cuando x vale 2, y vale 3, nosotros podríamos darle un valor adicional. Por ejemplo, podríamos darle a esta función valor de 3. Si yo sustituyo 3, 3 al cuadrado es 9, menos 1, 8. 3,8. Y esto, como es una parábola, iría algo así. Bueno, me tiembla mucho la mano, pero la idea es esa. Esto sería y igual a x cuadrado menos 1. Bien, veamos otro ejemplo. Y miren que esta función es muy similar a la anterior. Lo único que difieren es en la primera condición, que aquí es x cuadrado menos 1, aquí es x cuadrado menos 2. ¿Ok? Entonces, vamos a determinar si esta función es continua en 2. Entonces, tal como les decía yo, vamos a hacer como o a seguir una receta de cocina. Entonces dice que la primera condición es que debe de haber una imagen para el valor al cual estamos intentando determinar continuidad. Entonces, ¿hay imagen para 2? Sí, aquí se incluye, ¿no? En esta condición, dice que si x vale 2, el valor de y se obtiene sustituyendo en x cuadrado menos 2. Entonces sustituimos 2. 2 al cuadrado es 4. 4 menos 2 es 2. Entonces se cumple esta primera condición. Luego, siguiendo nuestra receta de cocina, vamos a determinar si existe el límite cuando x tiende a 2. Y como las condiciones de esta función, igual que la anterior, giran alrededor de 2, para valores a la derecha de 2, el valor de y se obtiene con x cuadrado menos 4, y para los valores a la izquierda de 2, con 5 menos x. Entonces, evaluamos lateralmente. Por la izquierda, por la derecha. Entonces, por la izquierda sigue siendo 5 menos x. Bueno, yo aquí viendo eso, disculpen, aquí tuve un error
no presté atención ahorita. Me estoy dando cuenta que por la izquierda es 5 menos x y por la derecha es x cuadrado menos 1. Eso es lo malo de estar dependiendo tanto de la grafiquita aquella que les he puesto anteriormente, ¿no? Entonces, por la derecha de 2 es x cuadrado menos 2. Entonces aquí 5 menos 2 es 3 y aquí 2 al cuadrado es 4. 4 menos 2 es 2. Entonces, como el límite por la izquierda es distinto al límite por la derecha, aquí el límite no existe. Entonces, esta condición 2 no se cumple y la discontinuidad en este caso es esencial porque recuerde que el límite es lo que nos clasifica la discontinuidad. Cuando la discontinuidad, perdón, cuando el límite no existe, la discontinuidad es esencial. Entonces, función tiene discontinuidad esencial en x igual 2. Bien, ¿y cómo se ve una discontinuidad esencial? Vamos a graficar nuevamente. Eh, esta parte sigue igual, ¿verdad? Por la condición para los valores menores que 2 no ha cambiado. Entonces iría así. Y como no está, no, aquí es la cosa. Como no está definida para 2, entonces vamos a poner aquí un círculo, un huequito aquí, justamente en x igual 2. Bien, y entonces ahora vamos a graficar para x cuadrado menos 2. Sabemos que cuando
x vale 2, y vale 2. Aquí sería este punto. Si le diéramos valor de 3, 3 al cuadrado es 9, menos 2 es 7. Entonces 3,7 sería por aquí. Como es una parábola, entonces vamos a tratar de hacerle ahí una especie de parábola. Entonces ustedes pueden ver, ¿verdad? Aquí hay un salto en la gráfica. Entonces, donde las funciones tienen saltos en el gráfico o donde hay asíntotas verticales, entonces las funciones tienen discontinuidades esenciales. Bien, vamos a tratar de determinar la continuidad de ese siguiente ejercicio, pero solo vamos a hacer la primera parte porque es un poco largo. Entonces, vemos que es una función de grado 2. En este tipo de funciones, si se les evalúa en el examen, yo les recomendaría que lo primero que usted haga es factorizarlo, porque ahí va a tener más claro qué es lo que le están pidiendo, porque si usted se fija, nos piden que determinemos la continuidad en x igual a menos 2. Entonces, el numerador, dos números que multiplicados den menos 2 y sumados den 1, x más 2 por x menos 1. Y en el denominador, multiplicados 2 y sumados 3, x más 2 por x más 1. Entonces, si ustedes ven este factor y este factor, menos 2 es un valor prohibido. Entonces, siempre, ¿verdad? Vamos a seguir nuestra recetita de cocina y vamos a determinar si existe f de menos 2. Y entonces, si sustituimos menos 2, entonces, al sustituir menos 2, este factor se nos va a hacer 0. Y también, obviamente, si lo sustituyo en este otro factor, también me va a dar como resultado 0. 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Entonces me queda 0 en el numerador. Y aquí 0 por cualquier cosa es 0. Entonces me queda la forma indeterminada. Entonces no está definido, ¿verdad? Entonces no se cumple la condición 1. Esta función ya sabemos que es discontinua.
Pero ¿cómo hay que clasificar la continuidad, verdad? Que nos piden clasificar la continuidad como removible o esencial. Entonces habría que determinar si el límite existe, ¿no? Entonces vamos a determinar si existe el límite cuando x tiende a -2. Y como este factor x más 2 se repite en el numerador y denominador, y cuando nosotros también evaluamos límites de funciones racionales y nos queda esta forma indeterminada, sabemos que esto implica que el límite existe, ¿no? Y que para determinarlo vamos a simplificar empleando un procedimiento algebraico y los teoremas sobre límites. Si yo sustituyo en el numerador -2, me quedaría -2 menos 1 menos 3. Y en el denominador, -2 más 1 menos 1. Entonces aquí el límite es 3. Entonces, ¿qué significa eso? Que la función tiene una discontinuidad removible pero aquí en x igual -2. Entonces, aquí nos dice que si la discontinuidad es removible, hay que redefinirla de tal forma que se obtenga otra función que sea continua en -2. Entonces, en la próxima clase, el próximo lunes, vamos a ver cómo se redefine y vamos a ver el gráfico porque eso nos da una idea más clara de lo que implica redefinir la función. Bien, no sé si hay preguntas o dudas. Bien, si no hay preguntas o dudas, entonces vamos a